Bueno, muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio del Volga. Aquí nos encontramos nuevamente en Pueblo Santa María. Estamos allí, ustedes ven en pantalla a Juan Beyer, es representante de la Asociación Civil Canábica Santa María 420, y también está el doctor Fernando Milavaca, que bueno, vamos a tener la posibilidad de charlar un poquito. Bueno, Juan y Fernando, gracias por estar acá. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias a vos por venir y tomarnos en cuenta otra vez. Gracias a Fernando por tomarse el tiempo de venir a nuestra sede. Sede que estamos inaugurando además. Sede que nos donó mi familia, en especial Carmencita, mi madre, así que muy agradecida con ella. Y bueno, Juan, evidentemente esto sigue avanzando, se siguen ocupando espacios precisamente y se sigue difundiendo. Hace poco tiempo, relativamente, estuvimos charlando cómo venía la realidad, hablamos un poco más de lo local, se había aprobado una ordenanza precisamente de registro canábico aquí en la ciudad, se aprobó por unanimidad en el Consejo Deliberante, esto lo recordamos a la audiencia, pero claro, falta un poco de implementación. ¿Querés recordarnos cómo está esta situación en este momento para después lanzarnos ya más adelante? Claro. Bueno, la cuestión es que a nivel nacional el Ministerio de Salud está un poco, digamos, desfinanciado, si se quiere. Organismos como el ReproCan están demorando muchísimo en responder y dar buen visto a las licencias para los cultivadores y los usuarios y usuarias de cannabis medicinal y terapéutico. Ya hace 2 años que hay mucha demora. Venía demorando antes y con este gobierno se demora mucho más. Aún así no se dio de baja, eso es muy importante. Y no se dio de baja, me parece, porque es un tema transversal a toda la sociedad, digamos. Cannabis medicinal lo usa alguien que es de derecha, alguien que es de izquierda, alguien que es de centro, alguien que no le gusta la política, alguien que es de River, de Boca. Entonces, no se puede de repente sacar de un plumazo. Claro, no, y impacta, como decís, no tiene colores ni políticos ni nada, porque bueno, se trabaja precisamente sobre la salud y la salud nos afecta absolutamente a todos. Y Juan, con respecto a la ordenanza en sí, aquí local, ¿cómo está esta situación? Hubo algunos concejales que se manifestaron al respecto. Sí, bueno, la ordenanza tiene ya 4 años, no se implementó en principio porque al mismo tiempo salió el ReproCan nacional y en su momento funcionaba bien, entonces se desestimó un poco lo local, hasta como innecesario, porque si tenías un sistema nacional que funcionaba, claro, ¿por qué vas a tener un sistema también local? Capaz que hasta es engorroso en definitiva para el usuario, para el cultivador, pero hoy nos damos cuenta de que sí, que es muy necesario fortalecer lo local. Y la ordenanza que salió en aquel momento con unanimidad del Consejo Deliberante, en repetidas ocasiones, no solo con el registro local, la ordenanza 7498, sino también con la adhesión a la ley nacional y a la ley provincial. Y bueno, urge implementar este registro porque hoy, como decíamos, la realidad es un poco más adversa que hace unos años. Hace poquito también se le dio cierre a la ARICAME, que era la agencia que iba a regular la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Se le dio cierre al INASE, que era el ente que regulaba las semillas y los esquejes con los que los productores y los usuarios cultivan su propia cannabis, que es recetado por su profesional de la salud. Entonces hoy estamos digamos, con el derecho vulnerado, si se quiere, porque no tenemos acceso legal a semillas y plantines, y no tenemos un Estado nacional ni provincial que nos ampare. Y bueno, la respuesta que le podemos dar a nivel local es con esta ordenanza, sancionada por unanimidad en el Consejo Deliberante, y que el Ejecutivo tiene que implementarla. Que implementarla nada más. Recién nombrabas la salud y bueno, Fernando Milavaca fue uno, yo te diría, de los precursores que se animó a meterse con esto del cannabis, ¿no? Porque se decía cannabis en su momento, Fernando, y parecía mala palabra, pero después la ciencia, la medicina avanzó en estudios y nos llevamos una sorpresa enorme. Sí, por supuesto. Yo, un poco por mi especialidad, son cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
trato con muchos pacientes con cáncer y en los pacientes oncológicos fue la última indicación que tuvo el cannabis legal, digamos, hecho por laboratorio, que hasta la década del 80 se usaba en los vómitos después de las quimioterapias. Entonces, bueno, ya más o menos veníamos en conocimiento de que había ciertas cosas, ¿no? Por una cuestión histórica, de que los primeros remedios que se usaron en el mundo fue justamente el cannabis, la morfina que viene de la amapola y el sauce, que es de donde se sacó el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Claro, claro. Son los 3 primeros medicamentos de los que hay registro. Bueno, pues es notable cómo se ha avanzado, ¿no? Totalmente. Porque antes, al principio, cuando comenzó todo esto, que no hace tanto en el tiempo, vos eras uno de los primeros, ¿no? Claro, que justamente esto, el tema del cannabis venía como en una nebulosa. Al ser sustancia prohibida, no se estudiaba, hasta que, bueno, empezó un científico a descubrir lo que es el sistema endocannabinoide que tenemos en nuestro organismo, un sistema que imita las acciones que tiene las sustancias del cannabis dentro del organismo, y que hay sustancias que son iguales a las que tiene el cannabis, y entonces se empezaron a encontrar esto, es relativamente nuevo. Claro. Y de ahí que empezaron a surgir ciertas teorías, como lo del efecto séquito, que por eso es importante el uso de la planta entera, por los terpenos, por los distintos cannabinoides que se han encontrado, que todos simulan mucho efectos de neurotransmisores que tenemos en nuestro organismo. Claro. ¿Y cómo impactan la salud directamente de aquella persona que lo utiliza? Y sobre todo, bueno, en enfermedades complejas como el cáncer, les mejora sobre todo su estado de ánimo, imagino, pero también su calidad de vida. Sí, por supuesto, a eso es lo que más apunta. En sí, dentro de los pacientes oncológicos lo usamos mucho en el control del dolor. El aceite de cannabis, sumándolo a un opioide, tiene muy buenos efectos analgésicos, restando las dosis de opioides sin necesidad de subirlas tanto. Y realmente son resultados evidentes, a veces con dosis muy bajitas. Claro. Extracto de cannabis. Claro, y como que es progresivo también. A veces, charlando con algunas personas, viste que hubo un momento que todas las personas adultas mayor, como que vino el boom y consumía aceite de cannabis, como que era para todo, era mágico, pero en realidad, bueno, hay que ser también responsable y consciente, ¿no es cierto, Fernando? Sí, por supuesto. Lo importante es justamente ver qué tipo de aceite usar en cada paciente. Hoy cada vez conocemos más. Hay distintos subtipos, llamados quimiotipos. Hay 4 tipos, los más usados son 2, pero hay 4 tipos que se usan ampliamente. E incluso hoy se está llevando a sintetizar todos los productos independientemente y armar con una receta un aceite a medida, con determinada cantidad de determinados terpenos, tanto de THC, tanto CBD, tanto de este terpeno sí, de este terpeno no, otros cannabinoides que pueden asociarse. O sea que hoy se van armando en distintas ONG que están con equipamiento mucho más avanzado por ahí en Buenos Aires, que están trabajando justamente con esto, con las recetas a medida. Claro. Y eso, bueno, en el futuro es genial. Eso. Claro, sí. Y qué importante trabajar, obviamente, articuladamente con la asociación civil en este caso, que también fue una de las primeras, sin duda alguna, con mucha batalla y demás, porque se buscan dos cuestiones en este caso, ¿no? La seguridad y la palabra de un médico, que por lo general es sagrada, pero también necesitamos las instituciones que generen estos espacios y estos lugares donde vos tenés la posibilidad de venir a buscar, ya sea el esqueje, el aceite correspondiente, con la tranquilidad de que el médico también lo está avalando. Exactamente, eso, bueno, yo siempre le digo a los pacientes, mira, los lugares serios son las ONG que están habilitadas, como en el caso de San Comunidad 420, donde yo sé que ellos tienen un control sobre que hacen mediciones del aceite, sabemos más o menos qué quimiotipo en realidad tienen, tienen etiqueta, o sea, que han progresado muchísimo en eso, en la seguridad, en la bioseguridad. Y eso, bueno, nos da tranquilidad a nosotros de que va a tener el efecto que realmente necesitamos. Como por ejemplo, hoy darle para el dolor a una persona de mucha edad con un quimiotipo 1, donde les puede llegar a excitar un poco más y tener otros efectos adversos distintos, que por ahí eso era lo que pasaba. La gente compraba en cualquier lado
y al encontrarse con efectos adversos lo abandonaban. Claro, y claro. no hacían un tratamiento controlado. Y requiere, de esto lo que hablaba progresivamente, ¿no? De concientizar a las personas que van a utilizar esta medicina natural, que es progresiva, que va de a poco, que los resultados por ahí no son instantáneos, ¿no? Como si nos tomáramos un calmante, digamos, en cápsula. Sí, sí. La verdad que es como cualquier medicación. Por eso lo tratamos como un remedio más. Es un fármaco. Lo importante es justamente las indicaciones, seguir acá Claro. la letra de las indicaciones, y el contacto con el profesional, donde le vamos diciendo, venden un poquito, bajen esto, vamos por lo otro. Y bueno, y específicamente la indicación. Yo he tenido muchos pacientes que tal vez me han pedido, quiero para determinada cosa. Y bueno, y tal vez los estudios para esa patología no están tan desarrollados. Claro, claro. Todavía quedan dudas Claro. si te va a hacer efecto o no. Claro. Pero bueno, a ciencia cierta hay varias patologías donde Claro. está muy comprobado ya el efecto beneficioso, como por ejemplo en el dolor, la prevención de los efectos adversos de las quimios. Claro, eso es Con muy fundamental, buenos ¿no? resultados, creo que todas las enfermedades, del dolor neuropático en las piernas, los vómitos, posquimio, todo eso, la verdad, y en general lo que suma es mucha calidad de vida. Claro. Después, bueno, en dolores crónicos como artrosis también. La verdad Pero que bueno, tenemos saber resultados que- muy buenos y, Claro. y, bueno, varios más. Eso es lo que manejo yo un poco más por el tema del dolor. Bueno, y entra directamente lo que es el cuidado paliativo, ¿no? Que es algo anexo a lo que habitualmente se hace en la medicina, Fernando. Sí, totalmente. Claro. O sea, es brindarle justamente calidad de vida. ¿Y cómo Una hace, manera. Juan, la gente que quiere primero acercarse, bueno, al médico obviamente saben dónde ubicarlo, Fernando aquí en la Colonia 3, pero a Santa María 420 para registrarse, para averiguar, para saber si pueden hacer el registro de ReproCan, si Total. ustedes lo pueden ayudar? Total. Bueno, Fernando también lo hace. No, asesoramiento, por supuesto. De lunes a viernes, de 10 a 12 y de 16 a 18, acá en Moreno 1465 siempre. Después, si la persona tiene intención de iniciar un tratamiento, o si algún médico se lo recomendó y quiere justamente iniciarlo y darle un seguimiento, una dosis particular, porque cada caso es personal. Entonces, como decía Fernando, es interesante a cada aceite o a cada flor que se usa hacer la cromatografía para determinar qué quimiotipo es, si es un quimiotipo con sobre todo THC, si tiene CBD, Claro. o si es únicamente con CBD, para tratar de ser lo más eficientemente posible a la hora de realizar el tratamiento. Lo mismo con la dosis, una cosa es una gota por día, otra cosa son 4 gotas por día, o una inhalación de la flor por día, Claro, claro. una dosis a la mañana y otra a la noche. Porque hay distintas formas de consumirlo, ¿verdad? Está el aceite de repente, pero también hay vaporizadores, hay otra forma, Total, ¿no? total, no solo, Que no son nocivas como fumarla. Total, no, en la combustión, tenés el humo y el calor que vos generás ahí tan cerca y un humo tan caliente, ¿no? Claro, sí. Por eso en el caso de la inhalación, lo dirá Fer, por supuesto es menos nocivo el vapor. Sí, Pero- o sea, básicamente, fumado tiene las consecuencias del humo, Claro. igual que un cigarrillo, en ese sentido. La toxicidad está ahí desde la No tiene parte de la nicotina, química pero en la el humo- combustión, El claro. humo tiene su efecto irritante. Perdón, bueno, también hay que decir que el vaporizador sale muy caro y en personas en tratamiento con cannabis muchas veces se elige combustionar por su rapidez y por su sencillez. Claro, digamos. claro. Entonces, por supuesto que el humo no es algo que se recomienda, jamás lo va a recomendar Fer, pero en la realidad muchas veces pasa que es la única opción que tiene la persona. Sí, alguna persona con alguna patología de Parkinson, ¿no? Que son por ahí más severas tal vez, ¿no? El vaporizador tiene una indicación precisa que es el efecto inmediato. Claro. El efecto inmediato es como la pastilla sublingual, Claro. o sea, inyectable de un medicamento que vos necesitas un efecto rápido. Entonces, en lo que es control del dolor, manejamos la gota y en algunas situaciones de crisis de dolor, por X razón, Claro. ahí se puede usar el vaporizador. No es recomendable usarlo en forma crónica. También, eso hay que aclararlo, Exacto. también. Usarlo sí en situaciones críticas, en situaciones agudas, de cambio de sintomatología, donde sí ahí va a tener un efecto
beneficioso, y el hecho de no usarlo en forma crónica no va a tener los efectos adversos que puede tenerlo de esa manera. Fernando, la gente busca, ya va a tu consultorio y ya busca, me podés, no sé, busca el asesoramiento ya por ese lugar, o vos lo buscás también de eso, le das la posibilidad también por otro lado. Mira, hoy ha cambiado mucho esto. Antes un poco era, los colegas me preguntaban, hoy ya me derivan pacientes con la mayoría de los colegas de Suárez, porque en todas las especialidades se les ha encontrado un uso. Incluso en veterinaria, en odontología. Este año yo estoy ahora terminando la diplomatura, que era un poco el curso que me faltaba, y hay una gran cantidad de veterinarios, odontólogos que se han sumado, porque ya se han encontrado beneficios. Por darte un ejemplo, se utiliza en forma tópica el aceite, pasado para el tratamiento de la piorrea o de la gingivitis, o en estomatitis, por cáncer se hacen buches con determinados productos. En veterinaria creo que nos pasaron por arriba, porque se está usando muchísimo en veterinaria, porque al no poder usar otros analgésicos, esto funciona. Para el dolor tiene muy buenos efectos. Y así, bueno, se están estudiando para muchos efectos. ¿Vos crees que esto se puede llegar a cortar, digamos, mirando un poco hacia enfrente y cómo son las medidas de nuestro gobierno nacional, no meter un poquito la política, pero está bueno saber un poco de esto? ¿Cómo influye hasta en el estado de ánimo? Uno ve que han cortado tratamientos de lo que es todo lo que es oncológico. Imagino que eso tiene un impacto, sobre todo en lo emocional, muy fuerte, ¿no? Mira, yo creo que acá influye mucho el trabajo de los ONG. El año pasado sí, como que bajaron la palanca, nos inhabilitaron a todos los médicos que veníamos haciendo ReproCan de un día para el otro. O sea, a ver, ayúdame en esto. Ustedes como médicos están registrados como corresponde en un determinado... Exacto. Con la ley anterior, cualquier médico no necesitaba presentar certificación ni nada, podía anotarse como médico prescriptor. El año pasado hicieron esto, bajaron la palanca y como que hubo un parate hasta la semana pasada, te diría, donde empezaron. Bueno, ya en marzo dijeron que había que tener una diplomatura, que es como una especialización. Claro. Bueno, yo lo que me faltaba, la empecé a hacer, la estoy terminando, y ahora hace 15 días empezaron a decir que tal vez servirían otros cursos realizados. Entonces ahí yo habilitaron un botón donde se subían los certificados. Claro. Yo tenía 3 cursos más la especialidad en cuidados paliativos, y al otro día ya me contestaron que estaba habilitado para realizarlo. O sea, hay un cambio muy grande en esto. Y vengo compartiendo en un grupo con varios médicos del país, muchos que trabajan por la ONG, y bueno, son los que han estado peleando, incluso todos los días, decían, hoy nos encontramos con el ministro, hoy presentamos esto, hicimos esto, pedimos esto, haciendo la gestión, y fueron los que liberaron que hoy realmente se está empezando a rehabilitar otra vez todo. Claro. El tema, bueno, ¿qué pasa con los que quedaron antiguos? ¿Por qué ahora están aprobando los nuevos que se empezaron a aprobar? No se han renovado aquellos que ya tenían. Ahí desde el 23, del año 2023, han quedado colgados muchos trámites, y bueno, lo que están recomendando algunos es que se den de baja esos trámites iniciados y se reinicien otra vez ahora. Así bueno, está un poco... Pero es engorroso. Pero es engorroso. Tenés que llamar al 0800 que te responden en 1 hora y media, un mail que no te responden. Sí. Me parece que es parte un poco de esta forma de jugar, ¿no? Porque lo vemos en PAMI, por ejemplo, que también se generan nuevos reempadronamientos y hacen que los discapacitados tengan que lamentablemente moverse, justificar algo que ya realmente ha quedado comprobado y demás. Me parece que es una especie de filtro, ¿no? Lo que pensaban limitar la burocracia termina siendo lo más burocrático. Y perjudicando obviamente a aquellos que lo necesitan. Porque no cambió nada. Si vamos a la base, no cambió nada. El registro es lo mismo, nada más que ahora determinan ellos qué diagnósticos poner. Claro. Cuando sos vos el médico, cuando es él el que receta al paciente. O sea, ya hay un listado que hay que limitarse a ese listado para registrar un paciente. O sea, nos limitaron un poco más. Bien. Y además, bueno, que somos muchos menos porque la exigencia de los certificados limitó también a muchos médicos que no... ¿Hay miedo todavía en los médicos en avanzarse con este tema, no? No, yo creo que no, ya te digo,
la mayoría de las sociedades médicas están en todos los congresos de la especialidad que sea, Está hay presente. una charla de cannabis. Claro. O sea que, Eso seguro. que está muy presente. Está muy presente, hay estudios que se están presentando, cualquier investigación que hagamos de bibliografía dentro de las páginas como PubMed o en las páginas importantes, hay mucho trabajo sobre cannabis y ya te digo, especialidades que yo ni me imaginaba. Claro, Y hoy están apareciendo cosas. claro, buenísimo. Así que bueno, creo que el futuro es muy promisorio, básicamente porque bueno, se están descubriendo que tanto el sistema endocannabinoide es muy parecido al sistema nervioso central, que está en todos lados. Claro. Está en todos lados, tiene receptores en todos lados, distintos tipos de receptores, y depende el producto que sea, va a tener distintos efectos. Claro, Entonces, es muy promisorio. Bien. Juan, Sí. se viene dentro de pocos días la asamblea, Sí. ¿no? Que a su vez va a servir de alguna manera como para inaugurar el lugar, como decías vos. Totalmente. Y Sábado 2 de agosto, Ujú. desde las 15:30, vamos a estar ahí afiliadas, amigos y amigas, disfrutando de una jornada, como decís, inaugurando el espacio. Y bueno, sí, Fer, 80 años de prohibición, imagínate legalizando y el futuro Sí, sí. va a ser increíble. Sí, pero hay cosas, me parece, que se avanzan, se van corriendo de mueble y es difícil volverlo para atrás, sobre todo si está en principio la gente que lo usa, ¿no? Porque esto nació así. La gente mayor empezó a pedir que se trabaje con el cannabis medicinal porque veía que había avance en ese sentido. Y bueno, se está logrando. Juan, Fernando, muchísimas gracias por atendernos. Esto seguramente va a dar para seguir hablando, para seguir charlando. Van a surgir montones de otras cosas, pero bueno, estar presente en este momento y difundir. Y si alguna persona tiene alguna duda, que se acerque, por favor. Santa María 420, se contactan con Juan o bien acercarse al doctor Fernando Milavaca, que también los va a poner en contacto con ellos. ¿Quedó algo en el tintero que les gustaría comentarnos? ¿O creo que hemos dicho lo Podríamos importante? profundizar en un montón de temas Sí, sí. en particular, pero Los creo que riesgos. a nivel general podríamos decir que sí, que está un poco todo hecho. Eso. Y la invitación a que las redes también están recontractivos ustedes. Sí, por supuesto. SM420, ahí, o en la web oficial, santamaria420.com.ar. Ahí se ponen en contacto y Exactamente. muchísimas gracias. Gracias. El mayor de los éxitos y buen año.